Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a un tema muy especial y vamos a conocer sobre el proceso de la independencia de nuestro país. Vamos a conocer esas pautas iniciales que dieron inicio a esta etapa emancipadora de nuestra patria. Así que vamos a avanzar con este tema, tratando de explicar un poco de qué es lo que estaba sucediendo en esta época. Se dio una crisis, obviamente, en la colonia, y esto se da gracias a que también existe una invasión napoleónica en España entre los años 1808 y 1814, lo cual va a generar que existan las juntas de gobierno en Sudamérica para defender justamente a estos territorios y se vayan gobernando autónomamente mientras que no se resuelve quién es la persona que va a quedar como rey de España para ese momento. Recuerden que Napoleón Bonaparte coloca a su hermano José I o José Bonaparte como rey de España. Y esto a través de un engaño que hace y que logra apoderarse de los territorios españoles. Entonces España lo que está luchando es por su independencia contra Francia. Hay una lucha encarnizada y ni uno ni otro bando logran dominar estos territorios, siendo el momento ideal para asumir el poder. Pero lo que asumen son las juntas de gobiernos de criollos, quienes quieren mantener la misma hegemonía española y en algunos casos no independizarse. Con el paso del tiempo lograron comprender el objetivo y más bien vieron la oportunidad para lograr esa afamada o querida independencia, ¿sí? En el año de 1812 se convocó entonces a las afamadas Cortes de Cádiz, quienes redactaron una constitución para 1814. Pero bueno, mientras que estas Cortes de Cádiz estaban funcionando, se realizaban las independencias de diferentes territorios sudamericanos. A ver, la formación de las Cortes de Cádiz se da, pues, para dirigir la guerra y la reconstrucción del Estado español, ¿ok? Se convoca entonces a todas las Cortes en el año de 1810. Se realiza un consejo de regencia en ese año, donde se reforma el antiguo régimen y se hacen convocatorias para decidir reformas. Estas Cortes de Cádiz pasan a ser como una especie de congreso en cada uno de los espacios que van a ir dirigiendo a estos territorios ahora que ya no se encuentra un gobernante o tienes a dos gobernantes al mismo tiempo. Se inauguran después de haber existido un sistema electoral para tener a los representantes como especie de congresistas de cada uno de los territorios el 24 de septiembre de 1810, ¿ok? Se realiza en un teatro que es el Teatro de las Cortes en la isla de León, que nosotros vamos a mostrarlo aquí. Esa es la parte interna que vendría a ser justamente donde se iba a instaurar y esta es la parte externa. La composición de las Cortes va a estar compuesta justamente de 30% de gente de la iglesia, 24% de abogados y catedráticos, 3% militares, 17% de funcionarios, 5% de nobles y 3% de comerciantes. ¿Okay? De todos los que fueron los representantes. Aquí tenemos la cantidad de representantes que se reunieron justamente en dicho lugar, en la Corte de Cádiz, en este lugar en la parte inferior en Andalucía. Tienes la cantidad de representantes que llegaron y de América y del Perú fueron 10 personas justamente para resolver legislativamente los problemas que se estaban dando después de haber existido este dominio de España. Se distribuyen, gracias a la Constitución de 1812, los nuevos poderes del Estado. El Ejecutivo y siendo la persona que dirige a todo el país, queda el rey, quien nombra a secretarios de Estado. El poder legislativo va a estar en las manos de las Cortes, ¿ok? Que vendrían a ser una especie de Cámara de Diputados. Y lo judicial va a estar a cargo de los tribunales, con códigos únicos en materia civil, lo que sería penal se denominó criminal y comercial para todos los tipos de negocio. Se da el sufragio universal masculino
indirecto hasta en 4 grados, ¿no? Que son los que nosotros observamos acá de vecinos parroquiales, electores, juntas electorales y juntas electorales de provincia. Bueno, lo importante es de que había una distribución de poderes. Y ya esto es un cambio a lo que estaba existiendo hasta antes de José Bonaparte. ¿Qué es lo que va sucediendo en América? Que se van instituyendo ante toda esta convulsión existente en España juntas de gobierno, personas que se reúnen para comenzar a gobernar estos territorios que de pronto, sin darse cuenta, quedaron a la expensa de cualquier persona. Es allí donde se crean diferentes juntas. Entre ellas las que tenemos es la Junta de Chuquisaca en La Paz, Bolivia, el 25 de mayo de 1809. La Junta de Quito en el mismo año, el 10 del 8. La Junta de Caracas en el año 2010, en abril el 9. La Junta de Buenos Aires también en el año 2010, el 25 del 5. Luego tenemos la Junta de Nueva Granada, el 20 del 7, y la Junta de Chile, la Capitanía de Chile, el 18 del 9. Si se han dado cuenta, el único lugar donde no hubo junta, bueno, sí hubo un intento, pero no se constituyó, fue justamente en Lima, porque los limeños fueron los únicos que dijeron de que ellos seguían siendo parte de la corona española. Es ahí donde comienzan estas juntas a tener algo de poder y que van a permitir en un posterior hecho independizarse de España. Obviamente España estaba muy debilitada. Esta es una imagen de la Junta de Buenos Aires, que podemos ver cómo ellos se reunían y conversaban y debatían sobre algunos temas, y al decir Junta de Gobierno eran los que gobernaban ese territorio a partir de ese momento. Las causas de la independencia de América se van a basar en factores internos, obviamente. Todo lo que había sucedido en América durante los siglos anteriores y que se encontraban en el siglo XVIII, ya desencadenados en gran cantidad como problemas políticos y económicos. Llegó al poder los criollos y querían mantenerlo, entonces querían dirigir un país y ellos estaban pues con una gran cantidad de información, de libertad que se estaba dando, y luego en el ámbito social la expulsión de los jesuitas. Básicamente eso eran los factores internos. Ahora, si encontramos en Perú, vamos a encontrar más factores como la escritura de pasquines como el Mercurio peruano, ¿no? En los factores externos está todo lo ocurrido obviamente en Europa, desde Napoleón hasta los problemas en España. Surgen ideas y propaganda francesa, europea, sobre ideas justamente de libertad, fraternidad y derechos que antes no se consideraban. Hay un impacto muy grande de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Y bueno, el factor desencadenante es la invasión de Napoleón a España, ¿no? En 1808, manteniendo cautivo al rey Fernando VII. Nuestro proceso de independencia entonces va a tener estas siguientes etapas. La primera, la creación de las juntas de gobierno, que entre 1808 y 1814 comenzaron a dirigir y tuvieron control político, y que pero aún así seguían fieles al rey Fernando VII. A partir de 1814, al estar el rey liberado, España se comienza a reorganizar para tener un modelo absolutista de gobierno y recuperar el dominio en América, cosa que ya los criollos ya no deseaban. Entonces, esta empieza la etapa de la lucha armada desde 1816 hasta 1824, donde hay muchos líderes americanos que ayudan a liberar todos los espacios territoriales. Como ustedes se darán cuenta, desde 1816 y desde mucho antes ya se tenía la idea de comenzar a liberar justamente a nuestro territorio. Lo que sucede con los criollos, por ejemplo, en el caso del Perú, lo que buscaban es establecer un nuevo sistema, pero basado en reformas, sin separarse de España.
Entonces, el reformar, por eso es que van a haber dos grupos, los reformistas y los separatistas. La mayoría de los limeños eran reformistas, no querían separarse de España y se basaban en dos ideas: la conciencia de la singularidad, de que los criollos eran diferentes a los españoles y deberían tener acceso a los cargos y a otros privilegios políticos que no se les estaba dando. Entonces ellos solicitaban de que se les permitiese y por eso desarrollaban un nacionalismo muy americano. Y luego estaba la crítica al mal gobierno colonial, ¿no?, que se estaba dando. Eso es lo que ellos querían, que se modifique y ya todo que quede como antes se encontraba. Entonces de esa forma podías continuar sin ningún inconveniente. Es ahí donde se crean algunas organizaciones como la Sociedad de Amantes del País, que estuvo pues a la cabeza de Hipólito Unanue y de otros personajes que estuvieron escribiendo para él: Toribio Rodríguez Mendoza, José Quijano y Carrillo, que se denominaron precursores de la independencia en nuestro país. Ellos editaron este libro, este periódico, pasquín, como revista, como lo desees llamar, El Mercurio Peruano, donde se hablaba mucho de la calidez de lo que significa América y la conciencia americana, generando una patria nueva, ¿no? Esto se hizo gracias a que el mismo virrey Gil de Taboada incitó a generar una sociedad académica, ¿no?, Amantes de Lima, que así es como se comenzó a crear. Posteriormente terminó obviamente apoyando, estando en contra de lo que sería el desarrollo de una sociedad en la cual estemos todavía con el yugo español. Bueno, sus objetivos como del Mercurio Peruano era justamente hacer conocer historia, literatura y noticias públicas y hablar justamente sobre temas muy intelectuales. Se emitía cada 2 semanas y apareció el 2 de enero de 1791. Como te decía, existían dos grupos, los reformistas y los separatistas. Entonces, en los reformistas se querían solamente cambiar algunas cosas, mientras que los separatistas sí querían que nosotros dejemos de ser parte de una colonia española y que seamos un país independiente, por las ideas que tenían. Entre ellos estaba Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y múltiples intelectuales, pero él era el mayor representante, ¿ok? Y de los reformistas que solamente querían un cambio estaba Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez Mendoza y José Quijano y Carrillo.